Bueno, aquí nos encontramos con este primer video de esta pequeña saga, que bueno, les planteo que yo la verdad soy muy flojo, incluso en esto que es la crisis mundial, y además que tengo muchas otras cosas que hacer, y pues las tengo que hacer, así que más que nada les recuerdo que esto es una idea en general, mi ideal sería que ustedes también ayudaran en esto. Si no pueden, pues voy a intentar hacer lo mejor que pueda, lo más que pueda. Aunque también recuerdo que hay que actuar ya, porque pues si no, entonces no va a tener mucho sentido en el futuro toda esta clase de información que vamos a tener. Bueno, vamos a hablar específicamente ahorita de el COVID-19 rebatiendo conspiraciones. Es decir, vamos a rebatir los diferentes tipos de conspiraciones que la gente podría tener. No tanto, algunas no van a ser rebates de la conspiración como tal, porque la verdad es que no es que nos interese mucho rebatir las conspiraciones, sino que la gente siga las medidas necesarias. Es por eso que aquí tengo la introducción. Es una introducción porque no vamos a hablar explícitamente de los casos de conspiraciones, sino que vamos a decir cuáles podrían ser y vamos a hablar un poco en general por encima de cómo poder desmentirlas y ideas más que nada. Es decir, también esto va a servir para que si ustedes quieren ayudar, pues tengan una idea más concreta de cómo hacerlo. Bueno, vamos a empezar. Entonces, primero lo dividí por dos partes importantes, que es el tipo, una conspiración en la que el virus sí existe. Yo siento que esta es una de las más fáciles de desmentir. Es decir, si el virus existe, yo diría que por lo menos tendrías que seguir algunas medidas necesarias. Es decir, aunque sucedan algunas de las cosas que vamos a ver a continuación, de las posibles conspiraciones que vamos a ver en estos apartados, aún así, por si las moscas, yo creo que es muchísimo mejor, ¿no? Es decir, esto se puede hacer fácilmente con una lógica de silogismos proposicional. Básicamente podría ser la misma que usa la gente para ciertos argumentos, ¿no? Como la existencia de Dios. Es decir, tú puedes utilizar el argumento, bueno, puede ser que no te equivoques, pero si te equivocas, entonces, es decir, en este caso, no estamos hablando de cosas existenciales, sino que estamos hablando de tu salud. Es decir, puede que no te equivoques bueno, realmente consideras que el virus existe, ¿no? Entonces, tal vez no sea muy peligroso. Y si sí, y si te da o algo por el estilo. Es decir, ese rebate también podría ser en el caso de que el virus no existe, pero siento que aquí es más probable. Es decir, ya sabes que existe, entonces te puede dañar o no. Pero vamos a ver más concretamente los diferentes casos. Ahora lo dividí en otros tres casitos que ustedes pueden pensar si existen otros más. El primero fue diseñado como estrategia económica. Aquí primero, ¿a qué me refiero con diseñado? A que fue diseñado en laboratorio. Es decir, ya hay videos que hablan acerca de por qué es poco probable de que haya sido diseñado por laboratorio. Pero, por ejemplo, podríamos hacer un video más explícitamente hablando de por qué es poco probable que suceda. Ahora, ¿por qué habría sido diseñado como estrategia económica? Bueno, estos algunos argumentos de estos los he escuchado de gentes particulares que me han hablado de cuáles podrían ser las posibles conspiraciones. Y pues, obviamente, pues podemos rebatirlas todas. Y si ustedes conocen algo más, pues aporten, ¿no? Esa es la idea. Entonces, en caso de que fuera diseñado, también tenemos otros dos apartados, que puede ser cuál es la causa de que haya sido diseñado como estrategia económica, pues para incrementar economía por eliminación. ¿A qué me refiero con esto? Algunos me dijeron que este virus podría haberse hecho para eliminar al sector no productivo de la sociedad. Estamos hablando de la gente de la tercera edad, que nosotros sabemos que es la gente más vulnerable a este padecimiento, también como otras gentes con ciertas discapacidades, que no necesariamente no son aporte económico a la sociedad. Es decir, obviamente vamos a hablar de manera fría en todo esto, porque es un análisis, y bueno, esto es lo que podría ser en una conspiración. La cosa es que, el rebate que yo podría ver aquí es muy sencillo. Es simplemente que esto ya está generando problemas económicos y va a generar una inestabilidad global, por lo cual es muy poco probable que sea esa la verdadera razón por eliminación. Es decir, eliminar al sector menos económicamente sustentable a costa de mantener durante un buen tiempo la economía global en suspenso, realmente sería rentable. Es decir, podemos hacer una comparación económica al respecto. Y aquí lo puse en general y particular porque podría ser no solamente para global, sino también para pequeñas regiones. Eso normalmente también aplica para otros, pero es nada más para que lo tengan en cuenta. Una cosa importante es que vamos a poder tener ciertas combinaciones de conspiraciones y otras. Otra cosa va a ser que ustedes utilicen los criterios que vean más adecuados. La otra estrategia es una bélica,
que es de este mismo tipo para restablecer balance económico. Es decir, que un país, por ejemplo China, haya decidido realizar este virus para desestabilizar la economía y ellos ya tenían un plan de antemano. Eso podría ser. Es decir, les digo que esto primero que nada tendría que pasar la barrera de que este virus podría haber sido diseñado. Que pues tal vez la pueda pasar, es decir, ustedes podrían hacer el análisis, yo estoy casi 100% seguro de que vamos a ver que el porcentaje de probabilidad es bastante pequeño, pero pues si pueden verlo por ahí. En dado caso de que esto sea verdad, es decir, yo considero que esto no va a ser muy fácil de desmentir en general, porque es perspectiva humana y todo eso. Si ustedes tienen alguna idea, pues adelante. Pero más que nada es, bueno, aunque haya sido por estrategia bélica, el chiste es de que la enfermedad existe y si es tan patógena como dicen, entonces aún así debes de cuidarte. Es decir, el hecho de que China lo haya hecho porque sí, no quiere decir que tú vas a dejar de protegerte, ¿no? Es como cuando empiezan una guerra mundial, obviamente, para cambiar el status quo del mundo y tú simplemente porque pues es una conspiración, te vas a salir como si nada en el mero campo de batalla, ¿no? Es decir, eso no tiene nada de sentido. Entonces, por ese lado, es que aunque no podríamos rebatir este argumento, no tiene ningún sentido para que no consideres el virus importante. Ahora, los segundos puntos son sobreestimación intencionada de su repercusión. Estamos hablando de que esto está siendo considerado más peligroso de lo que realmente es. Es decir, es un tipo de desinformación. En ese sentido, que obviamente se combina con el siguiente punto que ya estarán leyendo. Ahora, es comparable en afección y manejo de otros virus, es decir, hablando ya de este apartado. ¿Qué me quiere decir esto? Que realmente esto no es tan peligroso, es decir, han existido virus, esto es lo que me dice esta conspiración, han existido virus que se han manejado igual, es decir, que son igual de patógenos que este. Y aquí es donde digo que podemos aplicar fácilmente este argumento que digo, bueno, sí, puede que sí, pero si te equivocas y te mueres, o sea, o sufres, o tu familia sufre simplemente porque no te cuidaste, porque consideraste que esta cosa era desafección. Es decir, yo creo que podríamos rebatir esto por un argumento así. Es decir, si ustedes tienen otra idea, pues obviamente coméntenla, hagan videos, lo que vean más fácil. Solamente estoy aquí, como les digo, dando ideas de las conspiraciones y los posibles rebates. Este es el rebate que más rápido se me ocurre. Es comparable en afección y manejo de otros virus. Claro que también podríamos luego utilizar también estadísticas, hablar de diferentes consideraciones de virus, por ejemplo, probabilidad de contagio, mortalidad y cosas por el estilo, ¿no? Que es precisamente también el siguiente punto, que es que su mortalidad y propagación es menor a la propuesta, que es similar a que la comparación, que afección y manejo sea igual, nada más que en este sentido, por ejemplo, en el caso anterior podría ser que otros virus también se hayan esparcido igual, pero que no hayan tenido problemas importantes. Mientras que en este caso dicen que la mortalidad de propagación es menor, que aunque no haya virus que hayan tenido este nivel que podamos admitir, tanto de propagación como de mortalidad, aún así no produciría grandes problemáticas. Es decir, nosotros sabemos que existe un porcentaje, por ejemplo, de personas, una probabilidad de que una persona con este virus pueda ir al hospital, y entonces es donde viene la saturación del sistema médico, del sistema hospitalario y todo eso. Entonces hay que ver, o sea, un posible rebate ya duro sería ver la probabilidad de que esto suceda y esas cuestiones. Es decir, también está el rebate que siempre les he dicho, para comprobar si esto es verdad, es decir, si realmente es lo que se dice, la mortalidad y propagación. Pues ustedes a ver qué se les ocurre, a ver si a mí se me ocurre algo en el futuro. De momento ese es lo que tenemos que rebatir, ¿no? Ahora vamos a ir con el último punto, que es desinformación intencionada. Más que nada esto se refiere a encubrimiento de suceso a la humanidad. Es decir, se combina con, por ejemplo, es comparable en afección y manejo de otros virus. ¿Por qué? Porque es que nos están mintiendo acerca de este virus. Porque es que nos están mintiendo de que este virus es más peligroso de lo que realmente es. Pues según algunas personas creadoras de las conspiraciones, es porque estamos encubriendo algún suceso importante de la humanidad. Como por ejemplo me han dicho por ahí, extraterrestres. O sea, estamos en una crisis mundial, lo primero que se le ocurre son extraterrestres. Como sea, la gravedad del asunto es grande, para que vean. Bueno, el chiste es de que ahí les dejo el ejemplo. Yo creo que ya sabrán. Bueno, no sé, no se me ocurre más argumento en este punto que ya les había dicho, que es el general. Es decir, bueno, pues mientras sean peras sean manzanas, pues es mejor que te cuides, porque si no, porque si te equivocas, pues ya valiste.
Ahora vamos con el siguiente, que es el tipo de virus, el que no existe. Es decir, este es un poco más peligroso que el anterior. También se puede rebatir con el argumento que ya les he estado diciendo. Sin embargo, considero que en el último de los casos, este sería como que lo más importante es a rebatir. Porque obviamente necesitamos que consideren que el virus existe. Tampoco le veo mucho sentido a esto. Es decir, yo creo que se podría rebatir fácil. Pero el problema es que, no sé, o sea, ustedes entienden el riesgo. Las personas que creen ciertas cuestiones, pues tienen ciertos, tal vez problemas de atención, no lo sé. Y es por eso que consideran estas cosas, ¿no? Es decir, el virus existe, pues es fácil. Es decir, yo considero que es fácil pensar que el virus existe porque no es tan difícil ocultarnos cierta información en cuanto a las conspiraciones posibles. Mientras que el virus no existe, es decir, prácticamente estamos ocultando una información que está dando a nivel global o regional, que es lo que vamos a ver precisamente en el caso de desinformación por región. ¿Por qué? Porque podría ser el caso de que ellos consideren que están desinformando a cierto sector de la población. Es decir, no le están diciendo a todo el mundo acerca del virus, sino que esto simplemente en una determinada región, un determinado país, un determinado estado, tal vez en un continente, pero que no consideran que esto sea de todo el mundo, sino que más bien el mundo nos está engañando a ese pequeño sector. Obviamente esto es comparable con el caso de los terraplanistas. Espero que no haya gente que realmente piense en esto, pero por si las moscas, aquí podríamos generar estos videos. Es decir, es de doble filo esta cosa, porque yo considero que podría ser poco probable que alguien creyera en esto. Y también, bueno, sería comparable al terraplanismo, como ya les digo, según mi perspectiva. Pero, por si las moscas, pues aquí está. Ahora, ¿por qué podría ser la razón por la que la desinformación por región, por la que hayan querido esto? Bueno, su misión de la población podría ser para mantener a esa población controlada. Que tendría sentido si fuera de un punto global a un punto más pequeño. También podría ser de un punto global a un punto global, en el caso de, por ejemplo, los gobernantes. Pero pues considero que es más sencillo considerarlo si fuera un engaño a nivel mundial, ¿no? O sea, un nivel mundial a un nivel regional. O podría ser por una estrategia económica que quieren desabastecer una pequeña economía, que quieran, por ejemplo, tierras y por eso quieran generar desabasto económico, cosas por el estilo. Ustedes entienden qué tipo de ideas pueden ser. Como les digo, son ideas muy, o sea, es decir, que me parecen bastante incoherentes, bastante conspiranoicas, pero que si tenemos que desmentirlas, pues hay que desmentirlas. Y por último, bueno, la estrategia política, pues en el mismo sentido que las demás, podría venir de la misma manera. Como les digo, el argumento más fuerte que tengo de todas estas, pues es el que ya les mencioné. Ustedes también pueden ver estadísticas, lo que se les ocurra. Y si a mí se me ocurre, pues también lo voy a poner. Después, desinformación global, que ya no es tanto por región, ya no podemos utilizar los mismos argumentos quizá. En el primero tenemos encubrimiento de suceso global, que viene siendo prácticamente heredado de que el virus existe. Y también otros cuantos se pueden heredar de que el virus existe. No todos, pero sí algunos. Y también está el experimento social, que es decir, un experimento social a escala global. De este sentido, tal vez sea para, no sé, para probar nuestra cualidad en frente a una pandemia. Que eso sería bueno. Yo creo que estaría bueno que la OMS estableciera algún tipo de programa para manejarnos contra pandemias, porque ya vemos lo que está pasando. Es decir, una pandemia real, no estamos haciendo lo que debemos de hacer. Así que no sería mala idea hacerlo en el futuro, a pesar de que no esté sucediendo justo ahora. Bueno, esas ya serían todas las ideas que se me ocurren de momento. Y por último, esta pequeña diapositiva en la que quiero que ustedes ayuden a la causa. Como ya les fui mencionando en las diferentes diapositivas, cómo pueden ayudar. Es decir, por ejemplo, puedes difundir esta estrategia por tus redes sociales. Esta estrategia, si te parece interesante, si te parece buena, de mantener la información a todas partes para que no crean que hay solamente ciertas personas mantienen esta información y todo el mundo no. Pues háganlo, ya les dije mis argumentos en el video anterior. También puede ser colabora activamente con aportes a las ideas expuestas, así como ya les había mencionado. Si ustedes consideran que estas no son todos los puntos, si consideran que no se están bien tratados, si pueden tratar mejor, entonces colóquenlo aquí en los comentarios, hagan sus propios comentarios en otros videos o lo que sea. Es decir, colaboren activamente. Realiza o aconseja a alguien para realizar contenido sobre el tema. Es decir, puedes tú mismo realizar contenido sobre el tema, hacer un texto, una investigación. Puedes, pues sí, encontrar algún youtuber, por ejemplo, decirle, ¿sabes qué? Un youtuber que sepa de esto, que por lo menos pueda manejar tu información. O que tenga mucha repercusión. ¿Sabes qué está sucediendo? Tenemos este pequeño proyecto.
si quieres ayudar, porque realmente pues estamos en crisis de desinformación por la causa latinoamericana, entonces pues si puedes ayudar, pues nos vendría de maravilla. Ahora dice, también puedes agregar más métodos de conspiración para desmentir, que viene siendo prácticamente lo mismo de colaborar activamente con aportes a las ideas expuestas. Luego, posteriormente, selecciona un método de conspiración y desmiéntelo con análisis y datos duros. Es decir, por ejemplo, yo realmente quiero hacer esto como en mis ideas normales, que son utilizando matemáticas. Posiblemente duras, quizá no, quizá sí, pero ese sería mi ideal. El problema tal vez es que, por ejemplo, la gente que considera estas cosas podría alejarlos un poco el concepto matemático duro. Pero, por ejemplo, podría servir para que otra persona que sepa interpretar esta información, pues la tome y utilice su capacidad para comunicarlo a las masas de manera más sencilla. Es decir, que no le diga, no, pues la probabilidad P es equivalente a Q o cosas por el estilo. Es decir, yo quisiera manejarlo así, pero que la otra persona pueda difundir mejor esta información. Es decir, entonces por eso que yo lo conozco aquí con datos y análisis duros. Por lo menos algo que sí podría ser bueno, a costa de no tener, por ejemplo, un modelo matemático que compruebe la cosa, podría ser un análisis con datos duros. Es decir, información que tengas de diferentes fuentes, de fuentes oficiales, y con eso sería, yo creo, más que suficiente. No necesitas un modelo matemático necesariamente. Y con tal de que la gente lo entienda, es mejor, es lo mejor, es lo ideal. Y por último, sigue las medidas aconsejadas por las autoridades competentes. Es decir, obviamente las buenas, no estamos hablando de, por ejemplo, las mexicanas, estamos hablando de la de salubridad normal, las que tenemos que mantener una distancia, las de que tenemos que mantener nuestra higiene personal, mantenernos lejos de lugares concurridos, solamente trabajar si es necesidad prioritaria, cosas por el estilo. Es decir, obviamente aquí también los gobiernos deberían apoyarnos a nosotros. Muchas veces no nos apoyan, sabemos que somos vulnerables por ser sociedades latinas, pero en la medida de lo posible debemos recordar que a costa de que ellos no lo hagan, nosotros debemos de hacerlo, porque esto es una crisis y aquí la sociedad va a ser la que va a salvar a la sociedad. Bueno, espero que os haya parecido bien el video. Ya saben, ayuden a la causa si consideran así. Si no, pues manténganse seguros por lo menos. Eso sería lo más importante. Hasta la próxima.